Auditoría a los costos y gastos en fundaciones. A continuación, les presentamos los temas a exponer. Los gastos representan los valores pagados por gastos administrativos, gastos de ventas y gastos extraordinarios. Por efectos del sistema de causación, deben reconocerse los gastos causados pendientes de pago, entendiendo por causado cuando nace la obligación de pagar y no hasta cuando realmente se paga. Los costos representan la acumulación de los valores por los costos directos e indirectos necesarios en la prestación de servicios y en la elaboración o fabricación de productos, de acuerdo con la actividad social que desarrolla cada organización solidaria en un periodo determinado. Costos y gastos en fundaciones. El costo y el gasto son disminución de los activos o incremento de los pasivos de una fundación durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en los excedentes o pérdida neta, o en su caso, en el cambio neto, en el patrimonio contable y en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente. El costo y el gasto representan el esfuerzo económico efectuado por la administración de la empresa para alcanzar sus logros y generar ingresos con el propósito de solventar los gastos y costos generados para que los excedentes cumplan con los servicios de carácter social. Catálogo de cuentas para entidades del sector solidario. A raíz del nuevo esquema contable, bajo las normas internacionales de información financiera que rigen en Colombia, con el propósito de mejorar la uniformidad en la presentación razonable de los estados financieros con fines de supervisión, la Superintendencia de Economía Solidaria ha expedido el 13 de noviembre de 2015 el nuevo catálogo de información financiera con fines de supervisión para todas las organizaciones que estén bajo su vigilancia, con el propósito de obtener información útil, comprensible y suficiente que les permita la comparabilidad propia del sector y el seguimiento del comportamiento del sistema solidario. Excedentes y pérdidas del ejercicio. Al final del periodo, las cuentas de costos y gastos deben cancelarse contra la cuenta 53, llamada excedentes y pérdidas del ejercicio, que sería el resultado final, ya sea de excedentes o de pérdidas del ejercicio. Debido a su relación con las operaciones de la entidad, estas cuentas deben revisarse y analizarse de manera sincrónica con las cuentas de los estados financieros que las generan. Es decir, el factor determinado de los costos y gastos debe encontrarse definido y controlado en los diferentes rubros del balance auditado. A su vez, deben examinarse bien los costos y gastos obtenidos por la prestación de servicios al público no asociado en razón de establecer el excedente para determinarlo al final del periodo y de esta manera constituir el fondo de reserva no susceptible de distribución denominado fondo especial bajo el rubro 3325. En cumplimiento con lo estipulado en el artículo 10 de la Ley 79 de 1988. Determinación de los excedentes. Para determinar los excedentes o pérdidas contablemente, se debe cumplir como lo dispone el Decreto 4400 de 2004, en el que el excedente será el resultado de tomar la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, cualquiera sea su naturaleza o denominación, que no se encuentre expresamente exceptuado de gravamen y restar de los mismos los egresos. En el artículo 357 del Estatuto Tributario se establece que se tomará la totalidad de los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, que tenga relación de causalidad con los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social de conformidad con lo dispuesto en el título de régimen tributario especial, incluyendo en los egresos las inversiones que hagan el cumplimiento del mismo.
En el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 454 de 1998 se viabiliza la destinación de los excedentes a la prestación de servicios de carácter social y al crecimiento de fondos y reservas. Este permite reintegrar a los asociados parte de los excedentes en proporción al uso de los servicios o a la participación en el trabajo, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. Así las cosas, el retorno de excedente podría darse en efectivo o mediante capitalizaciones conforme lo determine la Asamblea General o en su defecto en la forma convenida con el asociado, teniendo en cuenta lo establecido en el estatuto. El beneficio neto de las entidades que cumplan las condiciones que tengan en cuenta el numeral 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario, estará exento cuando el excedente contable sea reinvertido en su totalidad en las actividades de su objeto social, siempre que ésta corresponda a las enunciadas en el artículo 359 del Estatuto Tributario, permitiendo que terceros puedan beneficiarse de ellas. Las organizaciones solidarias que no cumplan con lo estipulado en las normas tributarias estarán sometidas al impuesto de renta y complementario y deberán calcular el impuesto diferido establecido en las normas internacionales de información financiera. Las fundaciones no están sujetas a la depuración fiscal en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1066 de 2006. Toda vez que el cálculo del beneficio neto o excedente se realizará de acuerdo a como lo establezca la ley y la normatividad cooperativa vigente. Una organización solidaria reconocerá un pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto surge de la diferencia entre los valores en libros de los pasivos y activos de la entidad en el estado de situación financiera y los valores atribuidos a estos por parte de las autoridades fiscales, y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedentes de periodos anteriores. Objetivos de la auditoría. Principalmente, se debe evaluar lo adecuado del control interno para así determinar la existencia de políticas, procedimientos, prácticas y controles a fin de verificar si son adecuados y suficientes para el manejo de las cuentas de costos y gastos. Segundo, determinar el alcance y cobertura de la función del control interno frente a los mecanismos y procedimientos de control, custodia y administración de los documentos representativos de las cuentas de los costos y gastos. Tercero, se verifica que estas cuentas se ajustan a los requerimientos de la ley. Cuarto, se constata la aplicación del concepto de causación sobre los costos y gastos de la fundación. Quinto, se determina la confiabilidad y razonabilidad de las cifras con corta la fecha de la auditoría. Sexto, se determina que los saldos y conceptos registrados correspondan a los costos y gastos realizados por la entidad. Séptimo, se debe constatar la adecuada elaboración y ejecución de un presupuesto de costos y gastos por parte de la fundación. Octavo, se debe verificar el cumplimiento del presupuesto con respecto a la fecha de auditoría. Noveno, se debe verificar el adecuado soporte de los gastos incurridos por la fundación. Décimo, se debe constatar la existencia de razonabilidad y una relación de causalidad con el objeto social de los gastos registrados. Undécimo, se debe determinar que se encuentre registrada la totalidad de los gastos y costos que obtuvo la fundación en un periodo determinado. Y por último, se debe establecer el valor de los costos y gastos para conocer los excedentes obtenidos por la prestación de servicios al público no asociado.
Control interno. Con base en el estudio de las cuentas de costos y gastos, el auditor deberá diligenciar el siguiente cuestionario del control interno con base a la NIA 315, en el cual se identifican los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, lo cual le permitirá establecer si la entidad sigue los parámetros indicados por las normas vigentes. Procedimientos de auditoría. Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a su examen, mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. Así pues, el auditor debe solicitar con corta fecha de auditoría el estado de situación financiera, el estado de resultados, los libros auxiliares de las cuentas de costos y gastos durante el periodo, el presupuesto de ingresos y gastos, el archivo de comprobantes de ingresos, el archivo de comprobantes de egresos y costos y el archivo de notas contables, en el cual se determinará la referencia cruzada con los programas de auditoría realizados sobre las áreas activas y pasivas del estado de situación financiera, evaluar el resultado de ellas en los puntos específicos del registro de ingresos, gastos y costos y concluir sobre la conveniencia de los saldos de los rubros de ingresos y gastos pertinentes. El resultado de esta conclusión puede ser que las observaciones sobre deficiencias encontradas ya se hicieron en los informes respectivos, caso en el cual en la columna Observaciones se debe relacionar las cuentas y un detalle de la situación encontrada. Se debe evaluar la posibilidad de extender alguna prueba sobre ingresos, gastos y costos de los manuales de procedimientos que pudiera no ser satisfactoria o adecuada. Se debe cotejar los valores de la totalidad de los saldos del presupuesto con los ejecutados a fecha de auditoría y se debe concluir respectivamente. Se realizará un análisis de variaciones de los rubros de costos y gastos mensuales, bimensuales o trimestrales, utilizando la información de saldos al nivel de cuenta mayor, subcuenta o auxiliar de subcuenta. Esto se debe evaluar correspondientemente a cuál de estos aplica para la entidad. Se debe revisar si la entidad solidaria presenta excedentes obtenidos por la prestación de servicios con personas no asociadas y si se han venido constituyendo el Fondo Especial Patrimonial. Se analizará críticamente los auxiliares de cuentas suministrados y se evaluará la existencia de registros no usuales de cuantía o inadecuados. Se revisará si la distribución de excedentes se efectúa de acuerdo con la normatividad para la fundación. Se debe revisar el acta de asamblea anterior y comparar la forma en cómo se distribuyeron los excedentes con los registros contables. Y de igual forma, solicitar soporte para las encontradas documentaciones y así evaluar su razonabilidad y valor técnico. Y por último, se debe preparar el respectivo informe. La NIA 700 define las responsabilidades que tiene el auditor para formar una opinión sobre los estados financieros y menciona cómo debe ser la presentación y contenido del informe de auditoría que incluye dicha opinión y que se emite como resultado de la auditoría de estados financieros de una entidad del sector solidario. La opinión debe ser expresada con claridad a través de un dictamen o informe escrito que manifieste el sustento de la misma.